Bienvenidos a Historias de Lord Terror. Ya estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores, y para celebrarlo vamos a realizar un sorteo especial con bolsas temáticas de terror. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita y unirte a esta gran familia del miedo. Y ahora, prepárate, porque llegó la hora de adentrarnos en el terror. Llegué al estado de Paraná a mediados del segundo semestre. Mi nombre es Enrique, soy formado en ecología, con especialidad en cursos de agua de áreas de preservación. Recibí una propuesta temporaria para avaliar la calidad de los ríos en una región de mata densa, donde se encuentra la llamada Reserva Ecológica Santa Aurora. Tenía cierta experiencia en expediciones, pero nunca había actuado tan lejos de mi estado de origen, que se encuentra en el noroeste. La idea de pasar unos meses en el interior de Paraná, inmerso en la floresta y cerrado por diversos tipos de fauna y flora, me pareció fascinante. Al mismo tiempo, sentía una mezcla de curiosidad y aprehensión, pues sabía que el lugar era relativamente aislado y contaba con un histórico de leyendas sobre fenómenos incomunes. Así que desembarqué en la pequeña rodoviaria, me sorprendí al percibir lo húmedo que era el aire. El motorista de un jeep viejo, enviado por la administración de la reserva, me esperaba con un cartaz donde se leía Enrique Proyecto Ambiental. Era fin de tarde y la neblina comenzaba a cubrir la estrada de piso que llevaba al lugar. El camino, tomado por cascales y buracos, era rodeado por una vegetación cada vez más densa. En cierto punto, pasamos por una puente estrecha sobre un río de aguas claras, pero que se convirtió en azul en el horizonte, dando pistas de que las lluvias recientes habían movido el piso. Un frío moderado tomaba cuenta del ambiente, intensificado por la neblina que me impedía de ver muy adelante, ni podía ver bien la entrada de la reserva. Yo había recibido algunas instrucciones por email, pero no sabía casi nada sobre mi rutina exacta de trabajo. Solo que me instalaría en una pequeña estación de investigación, construida hace algunos años en parcería con una universidad local. El lugar sería rústico, pero contaba con placas solares y un laboratorio improvisado para análisis de agua. Mal esperaba conocer los ríos, los peces y los anfibios que habitaban aquella región, mi gran pasión académica. Llegando, fui recibido por el coordinador del proyecto, el Dr. Sergio, un hombre de poco más de 50 años que vestía una jaqueta de lluvia encardida. Me ofreció un café amargo, pero revigorante, y me condujo hasta el alojamiento. Era un edificio simple de madera con un pequeño refectorio y 5 cuartos. Me explicó que, en la mayor parte del tiempo, solo estarían allí 2 guardias y yo. Tendrás bastante tranquilidad para tus investigaciones, comentó Sergio, dejando una punta de sonrisa. Pero, si necesito apoyo, estoy casi siempre entre la sede de la reserva y la ciudad cercana.
resolviendo la parte burocrática. La mañana siguiente, después de una noche interrumpida por los sonidos del bosque, sapos, grilos, pingos insistentes de lluvia, encontré al guardia florestal más viejo, el señor Miguel, haciendo rondas en la área cercana al alojamiento. Me propuso un paseo de reconocimiento por la trilla que lleva a una de las principales atracciones de la reserva. La Cachoeira del Sol encubierta, famosa por la altura y el volumen de agua. Mucha gente viene hasta aquí solo para ver esta caída, explicó él, apuntando a un camino de piedras húmedas. Fue una caminata de casi una hora por una trilla estrecha, cubierta de vegetación cerrada. El olor de tierra molida rechazaba el aire e insectos pasaban por nuestros rostros. Al aproximarnos de la cachoeira, pude oír el son de la agua despegando. El ruido se volvió más fuerte a cada paso. Entonces, de repente, la mata se abrió y me encontré con una caída de agua imponente. La cortina de gotículas formaba una especie de arco al sol, pero la neblina que venía de arriba creaba una iluminación difusa. De hecho, el nombre, Sol encoberto, tenía sentido. Fui impresionado con el poder de aquella paisaje. La agua caía con tanta fuerza que el ruido ecoaba en los rosedos alrededor. A cierta altura, el señor Miguel me llamó la atención para un detalle. Debes tomar cuidado con el pozo principal. Quien se arriesga a mergullar allí no siempre vuelve tranquilo. Hay quien diga que en los días nublados una presencia extraña ronda este lugar. Él dio una risadilla, pero me pregunté si era un aviso o una brincadeira. Guardé la información. Pensé que se trataba de otra de esas historias pasadas de generación en generación. En las primeras 2 semanas, mi rutina en la reserva fue muy tranquila. Yo monitoreaba el río que alimentaba la cachoeira, recogiendo muestras de agua y evaluando parámetros como pH, turbidez y posibles señales de contaminación. La vegetación de la área tenía especies que yo no había visto desde mis tiempos de estagiario en la Sierra de la Mantiqueira. Tomé varias fotografías de ranas coloridas, anoté la presencia de peces de medio tamaño y también registré mamíferos pequeños que vinieron a beber agua en el río. De vez en cuando encontraba visitantes por la trilla. Algunos eran investigadores de aves o, eventualmente, curiosos turistas que pagaban un guía para llegar hasta allí. Percibí que muchos de los visitantes locales preguntaban, ¿es aquí donde dicen que vive un espíritu en el agua? Algunos hacían gracia, otros parecían sentir genuino miedo. Yo limitaba mi respuesta a algo vago como, son leyendas que circulan por la región, porque hasta entonces solo había escuchado rumores. En un fin de tarde, mientras cenábamos en la cocina de la estación, Miguel comentó conmigo y con Julio, el otro guarda, que una parte de los habitantes creía en un tipo de guardián de la
Cachoeira. No soy de dar oídos a cualquier historia, dijo él moviendo el plato de arroz con feijón. Pero mi padre contaba que a veces quien descuida y suja el lugar siente una presencia pesada. Él mismo habría visto una sombra reflejada en el agua. Julio hizo un aceno con la cabeza sin parecer sorprendido. Fui curioso, pero la conversación terminó luego que Sergio apareció para discutir asuntos prácticos de la manutención de los equipamientos de investigación. En una mañana particularmente fría, decidí ir solito al pie de la cachoeira para instalar un sensor de medición de temperatura cerca de las rocas. El sol aún estaba bajo y la nevada bajaba sobre el pozo. Caminé por las piedras tratando de no escorregar. La agua caía con fuerza y las gotas me dejaban casi encharcado, incluso sin entrar totalmente en la corriente. En cierto momento me agaché para ajustar el sensor cerca de una fenda en la roca y por algunos segundos miré mi propio reflejo en la parte más calma del pozo. Por algún motivo tuve una sensación de inquietud. Era como si ese reflejo no fuera simplemente yo. Sacudí la cabeza para afastar la idea y volví al alojamiento. Conté rápidamente a Julio que brincó. Es neblina, andas durmiendo poco. Intenté concordar, pero quedé un poco intrigado. Con él. Paso de las semanas noté algunos comentarios más serios de moradores del entorno. Fui a la ciudad cercana para comprar suprimentos de laboratorio y en la ventana oí a un hombre decirle a otro que la cachoeira no anda muy amistosa. Parecía una conversación normal, pero citaban casos de turistas que pasaron mal o tuvieron calafríos al llegar cerca del pozo. No doy mucha atención, pues mi formación era más enfocada en datos científicos y no había visto nada que pudiera comprobar algo paranormal. Aún así, decidí reforzar en mis coletas la búsqueda por señales de polución o desequilibrio ambiental. Si hubiera algún problema, sería importante identificarlo. Cerca de un mes después de mi llegada, comencé a tener sueños extraños. En uno de ellos, estaba en la frontera del pozo, pero la agua parecía más oscura que la normal. Algo se movía ahí adentro, como una figura humana que me observaba por detrás de una cortina de vapor. Me acordé de la sensación de que había pasado por algo real, pero intenté dejarlo para allá. No conté a nadie. No quería pasar la imagen de que estaba impresionado demasiado por las historias locales. En un determinado día, el movimiento de turistas aumentó. Era feriado estadual y muchos jóvenes decidieron hacer trillas. Fui encargado de supervisar a un grupo de universitarios que estudiaba fotografía de la naturaleza. En los primeros minutos, fueron atentos y curiosos, pidiendo consejos sobre los mejores ángulos y puntos de observación de aves. Pero allí, a la mitad del día,
noté que algunos de ellos comenzaron a cantar alto, lanzando copos descartables en el suelo. Pedí con educación que recogieran el lixo, pero sentí que no. Todos se importaron. 2 de ellos se afastaron para llegar más cerca del topo de la cañonera. Sin ningún equipamiento de seguridad, incluso con placas de alerta. Gente, no hagan eso. Esta región es escorregadía. Ellos rieron diciendo que solo querían ver de arriba y hacer unas fotos. Terminé estresándome, pero no quería iniciar una pelea. Intenté al menos impedir que entrasen en la parte más peligrosa, explicando que la corriente puede ser violenta en caso de lluvia repentina. El tiempo estaba nublado y en Paraná nunca se sabe cuándo la garoa puede convertirse en una tempestad. Al fin y al cabo, regresaron, pero con ese aire de "ninguén manda en mí". Al día siguiente, Sergio me pidió que lo acompañara en una ronda para verificar marcas de erosión cerca de la cañonera. Las lluvias intensas podían perjudicar la trilla. Así que llegamos allí, notamos que algunas bolsas y paquetes de salgaditos estaban espalladas por las piedras. Sergio y yo recogimos todo para poner en el liso en la estación. Hablamos bajo sobre la irresponsabilidad de los visitantes que ignoraban la área de preservación. Es lamentable, comentó Sergio. Ya vi esta escena tantas veces, pero parece que las personas no aprenden. Volté de allí chateado, preguntando a mí mismo qué llevaría a alguien a viajar a una reserva ecológica, y, aún así, descartar el liso por donde pasaba. Más o menos una semana después, cuando todo parecía seguir su rutina, fuimos sorprendidos por una ligación de emergencia cerca de las 22 horas. Era Seu Miguel, bastante nervioso, informando que un grupo había invadido la reserva sin autorización, yendo justamente para la área próxima a la cañonera. Aquello me asustó, pues no hay iluminación adecuada en el lugar y la lluvia en esa noche era muy fuerte. Yo y Julio tomamos lanternas, capas de lluvia y corrimos hasta la trilla. Tuvimos que caminar unos 30 minutos hasta llegar a la frontera del pozo. Allí encontramos 3 chicos y una chica, muy nerviosas, diciendo que estaban en un acampamiento improvisado cuando uno de ellos simplemente desapareció en la oscuridad. Dijeron que habían bebido mucho y que perdieron la noción de dónde estaban. También contaron con los ojos arreglados que vieron una imagen extraña en la superficie del agua, como si alguien estuviera ahí adentro mirando hacia arriba. Al principio, pensé que era la imaginación de quien había bebido demasiado, pero al ver su pánico, empecé a ser aprehensivo. Nos dividimos para buscar al chico desaparecido. Llovía fuerte y el ruido del agua en la cañonera estaba casi asustador. Julio fue a la frontera izquierda, mientras yo quedé más al centro. Usábamos lanternas,
pero la neblina perjudicaba bastante la visibilidad. Cerca de 15 minutos. Después, uno de los chicos gritó, «¡Aquí!». Lo encontré. Corrimos hasta allá y vimos el cuerpo del chico estirado cerca de una piedra. Él respiraba, pero estaba muy flaco. Había batido la cabeza. Llevamos casi 20 minutos para acercarlo hasta un punto en que la ambulancia pudiera llegar. Infelizmente, a pesar de todo el esfuerzo y de ter sido encaminado para atendimiento, él no resistió. Eso nos abaló profundamente. Con esta tragedia, la noticia de un accidente fatal luego se espalló. Algunas personas que ya acreditaban en las lendas afirmaron que la cañonera se vengó del desrespecto. Fue horrible lidiar con la muerte de un joven así, en circunstancias tan banales. Tanto yo como Julio y su Miguel nos preguntamos si podríamos haber hecho algo más para prevenir este tipo de invasión. Ya Sergio lamentaba lo ocurrido con miedo de que el lugar se tornase albo de desconfianza o de críticas. Es necesario reforzar la fiscalización y la orientación, dijo él claramente abalado. A pesar de eso, no había mucho que hacer, además de avisar a las autoridades locales. En esos días después del accidente, sentí una gran agonía. Cada vez que yo iba al río a colectar muestras, sentía un incómodo indefinido. Evitaba estar solo en el pozo principal de la cañonera, pero también no quería que notaran mi ansiedad. Una mañana de la mañana, volví allí, en un mixto de curiosidad y senso de responsabilidad, para ver si el nivel de agua estaba subiendo demasiado por culpa de las lluvias. Intentaba ser práctico, pero algo me decía para prestar más atención a lo que sucedía en ese lugar. Cuando llegué, la luna estaba encubierta por las nubes y la vegetación se movía con el viento. Iluminé la pared del pozo con la lanterna, observando el movimiento de la agua. De repente, distinguí algo que por un segundo me pareció un reflejo deslocado, casi como la forma de un rostro que se desfacía en la corriente. Solo que no había nadie por cerca, solo las rocas húmedas. Dejé la lanterna fixa allí por algunos instantes. Pero ya no veía nada de anormal. Desligué el dispositivo, permanecí en silencio y oí un sonido diferente del ruido de la agua cayendo, algo que podría ser el viento arrastrando gallos. Mi impresión fue de que había una especie de lamento muy distante. No puedo comprobarlo, pero quedé con los pelos del brazo arrepiados. Intenté convencerme de que era solo el viento. Volté al alojamiento con una puntada de desconforto. Al día siguiente, después de reflexionar, decidí compartir parte de esta experiencia con Sergio. Y, curiosamente, él no se asustó. Algunas personas de aquí cuentan historias de entidades que protegen la mata. No sé decir si acredito o no, pero hay quien jure que vio algo.
comentó. Puede ser nuestra mente pregando piezas o un fenómeno que no entendemos muy bien. Esta postura abierta de Sergio me dio cierta tranquilidad. No necesitaba tener vergüenza de admitir que algo me perturbaba. Con la repercusión negativa del accidente, comenzamos a organizar acciones de educación ambiental. Planeamos palestras, mutirones de limpieza en los alrededores del río y estrategias para concientizar a los visitantes. Yo mismo monté pequeños paneles informativos sobre la fragilidad del ecosistema y instalé placas alertando sobre la prohibición de acampar. A poco, sentí que las personas de la región comenzaron a valorar más el lugar y respetar las reglas de protección. Hasta la policía ambiental apareció de vez en cuando para ayudar. Entre esas actividades, conocí a Dona Neide, una habitante antigua que vivía en la zona rural, próxima a la reserva. Ella dijo que cuando era niña, escuchaba de su abuela que la cachoeira abrigaba un espíritu antiguo vinculado a las aguas. No es malo, pero también no es bueno. Es como si fuera la fuerza del lugar. Cuando no respetan, el lugar castiga. Pensé en eso, intentando relacionarme con lo que sentía. No que abrazara la idea completamente, pero en mi formación aprendí que hay mucho en la naturaleza que no entendemos. Tal vez esa noción de una fuerza local fuera una forma de la cultura popular interpretar fenómenos naturales, accidentes o incluso una presencia en común. Cuando quedaban apenas pocas semanas para el final de mi contrato, decidí hacer una pequeña expedición individual por el curso del río, descendo hasta un punto en el que se afunila entre las piedras altas. Quería recoger muestras más lejanas de la cachoeira y verificar si había algún foco de polución que, por suerte, pudiera tener relación con la calidad del agua. Durante esa caminata, encontré varias pegadas humanas próximas a la margen, posiblemente cazadores o invasores. Eso me dejó tenso, pues la caza es prohibida en la reserva. Fotografié las marcas y seguí enfrente. Más adelante, percibí una coloración acincentada en el agua, muy cerca de donde desaguaba un pequeño afluente. Aproximé para analizar, pero en ese instante oí voces abafadas. Apagué mi linterna de cabeza, intentando no ser notado. No pude ver a nadie, pero sentí que alguien se movía por la selva. Quedé agachado con el corazón acelerado. Cuando finalmente me convencí de que no estaba en peligro, apresé para completar la colecta y volver al alojamiento, avisando a Sergio que posiblemente había gente circulando de forma clandestina por la región. Esta vez, la sensación fue menos sobrenatural y más ligada al miedo real de encontrar personas armadas. Más tarde, en aquella misma semana, algunas personas de la comunidad reportaron ver luces a la noche cerca de la cachoeira. La historia llegó a Julio, que me contó en un tono preocupado.
El personal está diciendo que son lanternas de gente haciendo ritual o puede ser el tal guardián. Realmente no sabía qué pensar. Podría ser un grupo de cazadores, algún ritual religioso o pura leyenda. De todo modo, me sentía cada día más involucrado. Ya no era solo un trabajo. Parecía una misión. Preservar aquel lugar que de alguna forma me cativó y me inquietó. La noche anterior a mi partida, decidí revisitar la cachoeira del Sol encubierta, aunque solo fuera para despedirme. Fui muy temprano con la primera claridad del día, mientras la trilla aún estaba mojada del sereno. Observé el flujo de la caída por unos buenos minutos recordando todo lo que había pasado. Tomé mi cuadro de anotaciones para registrar las últimas impresiones. Al levantar el ojo hacia el agua, noté algo curioso. La luz del amanecer formaba una mancha difusa en el pozo. Podría ser solo el efecto del vapor o un reflejo de roca submersa, pero, por un breve momento, tuve la impresión clara de que eso me encaraba. Era sutil, como un movimiento suave, pero no vi contornos definidos. No había un rostro, no. Había brazos. Era solo una forma indefinida secando en el turbillón. Fui inmóvil, tratando de entender, pero la ilusión se deshizo, dando lugar solo a la corriente. Suspiré, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Tal vez esa fuera la forma de la naturaleza de recordarme de que hay dimensiones que superan lo que puedo comprobar en el laboratorio. A pesar de no tener pruebas científicas, me despedí con la certeza de que este lugar tiene alguna energía, o, al menos, un magnetismo que transborda explicaciones fáciles. En el día de irme, Sergio me agradeció por el trabajo. Dijo que, gracias a las acciones de concientización, la comunidad local empezó a cuidar mejor el entorno del río. Señor Miguel afirmó que, desde el accidente, no hubo más invasiones nocturnas y que hasta los jóvenes más rebeldes pasaron a pensar 2 veces antes de desrespetar las reglas de la reserva. No pudo apagar la tragedia que sucedió allí, pero, al menos, sirvió de alerta. Espero que vuelva un día, dijo Sergio, extendiéndome la mano. Nuestro trabajo no termina. Apreté la mano de él, respondiendo que yo también esperaba volver en un proyecto más largo y estructurado. En aquel momento, tuve la certeza de que parte de mí quedaría por allí, guardada en las aguas de la cachoeira del Sol encubierta. Meses después, ya de vuelta a mi estado, todavía sueño con ese pozo y ese reflejo que no pude explicar. En algunas noches, me acuerdo convencido de que la caída de agua me llama, como si me avisara para no olvidar todo lo que viví. Puede ser solo la saudade de un lugar que aprendí a respetar. Puede ser algo más. El hecho es que la frontera entre lo que es explicable y lo que es misterio
se convirtió en más tenue en mis pensamientos. El Paraná, con su clima temperamental y las florestas nebulosas, dejó una marca que probablemente me acompañará por toda la vida. Antes de irnos al próximo relato, verifique si ya estás inscrito aquí en el canal y si ya activaste el signo de notificación para recibir las próximas historias. Aprecio su compañía y su apoyo hace toda la diferencia. Bien, vamos a continuar. Buenas noches, Don. Mi nombre es Guilherme y desde la época en que entré a la universidad, siempre tuve una fascinación por lugares que parecían quedar a margen de la vida cotidiana. Tal vez fuera la curiosidad de estudiante de antropología o tal vez un gusto extraño por él desconocido que me empujaba a investigar galpones vacíos, edificios abandonados y corredores de antiguos hospitales desactivados. Esta obsesión por descubrir lo que se esconde en cantos olvidados me acercó a otras personas con intereses parecidos. Fue en el primer semestre del curso que conocí a Paula, Mario, Beto y Soraya. Cada uno tenía una razón diferente para gustar de exploración. Paula estudiaba la cultura popular brasileña y siempre estaba interesada en historias de asombración. Mario era un ex estudiante de ingeniería que amaba analizar construcciones antiguas. Beto era músico y creía que las mejores inspiraciones surgían en la soledad. Y Soraya, que estudiaba jornalismo, decía que planeaba escribir un artículo sobre lugares históricos que nadie más se importaba en visitar. Yo era el quinto elemento del grupo, lo que siempre insistía en anotar todo para no perder ningún detalle. Juntos comenzamos a planear visitas a espacios olvidados en nuestra región. Vivimos en Paraná y las ciudades de aquí guardan historias que muchas veces pasan despercibidas. Explorábamos antiguas estaciones ferroviarias, casarones antiguos y fábricas que funcionaron hasta mediados del siglo XX. Registrábamos todo con un equipamiento bastante básico al principio. Lanternas simples, algunas cámaras fotográficas y un grabador de audio que yo agarré de un colega. Con el tiempo, invertimos en cosas mejores. Lanternas de larga duración, cámaras más modernas, una filmadora y hasta un micrófono direccional para capturar sonidos ambientales. Nuestras incursiones eran casi siempre tranquilas. La mayoría de las veces encontrábamos solo paredes pichadas, pilas de entulio y algún gato de la calle en busca de abrigo. Aún así, cada salida era una oportunidad de descubrir fragmentos de historia local. Paula amaba encontrar documentos antiguos, Mario se entretenía con la arquitectura, Beto intentaba crear melodías inspiradas por los ecos que encontraba allí y Soraya pesquisaba historias de leyendas y boatos que pudiesen rendir material para artigos. Pasaba horas escribiendo sobre todo eso. A poco, esta rutina de investigar edificios abandonados se
volvió pequeña para nosotros. Queríamos algo que mejece más con la imaginación. Entonces comenzamos a pesquisar lugares que, según los boatos, podrían ser palco de acontecimientos sin explicación. Lugares que envolvían historias de pactos, apariciones y rituales. En un foro de Internet, encontramos relatos de un cementerio que, según las publicaciones, hubiera sido escenario de actividades extrañas había muchas décadas. Al principio, nadie mencionaba nada muy concreto, pero el senso común apuntaba que aquel lugar era evitado por todos, incluyendo los habitantes del entorno. La dica inicial decía que las personas habrían desaparecido en la región a lo largo de los años, pero sin pruebas que confirmaran nada oficial. Al principio, rimos de la idea de ir a un cementerio a la noche. Parecía cosa de un filme de terror. Sin embargo, cuando nos divertimos un poco más en ese asunto, percibimos que existían detalles recurrentes en los testimonios anónimos. Referencias a posibles ritos de brujería, restos de velas y sacrificios de animales. También había comentarios sobre un grupo de personas encapuzadas que supuestamente se reunirían ahí, en horarios inciertos, para hacer una especie de ceremonia. La verdad es que la mayoría de nosotros no lo creía al 100%. Nosotros pensábamos que, al máximo, encontraríamos algunos símbolos pintados o objetos macabros de quienes gustaban aventarse en esas cosas. Pero la curiosidad fue más fuerte. Pasamos algunas semanas leyendo cualquier cosa que mencionara aquel cementerio específico. Cortes de jornales antiguos, relatos de familias que vivían en las redondezas, historias sobre perseguiciones a mujeres acusadas de feitizaría en los siglos pasados. Fue ahí que Soraya encontró, en un documento digitalizado, una breve referencia a un periodo colonial en que mujeres que practicaban curandeirismo y parteras fueron acusadas de conspirar contra la Orden de la Vila. Ellas tendrían sido juzgadas sin defensa, según la superstición de la época que asociaba cualquier falla de remedio o coincidencia mala a la brujería. Algunos relatos antiguos decían que el espacio hoy ocupado por el cementerio era, en aquel tiempo, un terreno usado por esas mujeres para rituales de protección, pero que se convirtió en un escenario de ejecuciones sumarias. La historia no era muy clara, pero ya nos dejó de cabello en pie. Incluso sin pruebas, estas referencias a brujas, al pasado violento y a ceremonias sigilosas nos dejaron intrigados. Hicimos un levantamiento más profundo y descubrimos que aquel cementerio todavía existía y seguía en uso, pero era menor que otros de la región. Conversamos con algunas personas de la ciudad en que él estaba y la mayoría prefirió no hablar del asunto o simplemente decían que no era prudente andar por ahí después de cierto horario. Esta actitud de evitar el tema solo aumentó nuestra curiosidad.
Decidimos organizar una expedición nocturna porque pensábamos que sería la manera más auténtica de confirmar o desmentir los rumores. Marcamos todo para una noche de sexta-feira. Por vuelta de 10 horas, pues habría menos riesgo de sermos percibidos. Nadie oficializó este plan por mensaje, tal vez por miedo de crear evidencias, pero todo el mundo estaba consciente de lo que haríamos. Conversamos el día anterior y definimos una logística simple. Usaríamos 2 coches. Estacionaríamos a una cierta distancia para no llamar la atención y entraríamos al cementerio, fingiendo estar apenas de pasaje. Reconocíamos la contradicción de querer sigilo total, pero acabar envolviendo al celador en aquella negociación. Aún así, preferimos arriesgar. Si alguien nos cuestionase, inventaríamos alguna disculpa. En la noche marcada, nos encontramos frente a un mercado cerrado donde dejamos uno de los coches. Poco después de las 10 horas, seguimos en silencio hasta un lugar más cercano al cementerio. Recuerdo que estaba un poco frío, típico de la región sur. Llegando allí, vimos un celador que parecía estar en la entrada principal.